Bueno, buen día estudiantes. Te vamos a explicar cómo cargar esta estructura que estamos haciendo en clase. Vamos a tratar de cargarla como lo hicimos en clase. Veo que algunos estudiantes quedaron con algunas inquietudes, entonces voy a volverlo a explicar. Entonces, teníamos la estructura, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos hacer es el análisis de cargas para la placa aligerada que hicimos en clase. Entonces, recordando un poco lo que hicimos en clase, tenemos una placa aligerada con 5 centímetros de torta superior, 25 de viguetas y torta inferior no existe. Tenemos que las viguetas tienen un ancho de 10 centímetros, que la distancia entre viguetas es de 60 y que el otro ancho, bueno, que todos los anchos son de 10 centímetros. Ok, entonces, recordando un poco cómo se cargaba, entonces lo primero que debemos hacer es un análisis de carga por metro cuadrado de placa, donde la torta superior pesa en este caso 1.20 kN/m². ¿Por qué? Porque es multiplicar 24 kN metro cúbico, que es la densidad del concreto reforzado, multiplicarla por el espesor, y en este caso dividido entre 100 porque está en centímetros, pasar los metros. En este caso nos dio 1,2, la torta inferior es 0, porque aquí pusimos 0, las viguetas tenemos un valor de eh, 0,86, o ampliando un poquito, 0,857. ¿Cómo se calculó este 0,857? Fue densidad del concreto reforzado multiplicado por el área de la vigueta, que esto es el área de la vigueta. ¿Cómo es el área de la vigueta? Es esta casilla, que es esta casilla, dividida entre 100 para pasarlo a metros, multiplicado por esta casilla, que es esta casilla, dividida entre 100 para pasarlo a metros. Esa multiplicación me da el área de la vigueta, y esa área de la vigueta multiplicada por la densidad la dividimos entre la separación entre viguetas a ejes. Entonces este E11 más C11, que es esta distancia, más esta distancia, me da la separación entre viguetas a ejes, y lo divido entre 100 para pasarlo a metros. Toda esta multiplicación pues me da 0,857 kN/m². El aligeramiento, entonces dijimos que vamos a usar madera, y pues en promedio un valor típico es 20 kilogramos metro cuadrado, o 0,20 kilómetros metro cuadrado, un valor que no tiene cálculo. El mortero, eh, eh, el cálculo es el siguiente: 21, que es la densidad del mortero, multiplicado por el espesor del mortero, que es 22,5 centímetros, y lo dividimos entre 100 para pasarlo a metros. Los acabados es un valor que tomamos de la norma. Entonces recordemos que en la norma, en la NSR 10, en el capítulo B3, hay una tabla, que es la tabla la tabla B341-13. Entonces de aquí tomamos esta opción, que es baldosa cerámica de 20 milímetros sobre 25 de mortero, y aquí nos da el valor de 1.10 kilonewton metro cuadrado. Entonces colocamos este valor en la casilla de Excel, ¿cierto? Para hacerlo más versátil, voy a copiar la tabla, lo voy a poner aquí al lado. Entonces este es de la NSR10, tabla B343-1. Los muros, también este valor lo tomé de la norma, pero recuerden que hay dos maneras de determinar los muros: calculando la carga de muros sobre la placa, o tomar el valor de la norma cuando no se quiere hacer un cálculo detallado. En este, por este ejercicio tomé el valor de la norma que salió de la tabla. Vamos a mirarlo más abajo de la tabla, de aquí, de esta sección de la tabla B343-1, donde uno busca según la ocupación de la edificación, que en nuestro caso es residencial. Escogemos la opción de fachada y particiones en mampostería y tomamos este valor, que es 3. Entonces este 3 sale de la tabla. Vamos a ponerlo, pongámoslo acá. Entonces de la tabla, tenemos acá, de la tabla B343-1. Listo, las tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas es un valor tomado de experiencia.
les dije que es 0.20, y el cielo raso es un valor tomado también de la norma que sale de la tabla, miremoslo, de la tabla, de esta tabla, de la tabla B343, B341 raya 1, donde asumí que el cielo raso a usar es en tipo drywall. Entonces el drywall sería esta, esta opción, entramado metálico suspendido en afinado en yeso, que tenemos aquí 0,50, que es este mismo 0,50, y está referenciada en la tabla, acá, en la tabla B341 raya 1. Entonces, una vez determinadas las cargas, entonces sumamos las cargas muertas. Aquí está la suma de todo esto, me dio 758, esto está en 500 metros cuadrados. Recuerden que las cargas están por metro cuadrado de placa. Y la carga viva también es tomada de norma. Tenemos tres tipos de carga viva para uso residencial. Tomé estos valores, los tomé de la norma. Entonces, en el capítulo B4 de la norma, que es para cargas vivas, encontramos la tabla donde para el uso residencial, que es nuestro caso, tenemos tres tipos de carga viva: para balcones, para cuartos privados y para escaleras, donde la primera es 5, la siguiente es 1,8 y la otra es 3. Entonces aquí vemos que esos son los valores que yo tomé acá: balcones, cuartos privados, escaleras, y los tomé de la tabla B4, 2, 1, raya 1. Entonces aquí lo vamos a escribir, esto salió de esta tabla. Ok, entonces entonces ya tenemos hay que decir lo siguiente: de estas tres cargas vivas, por el momento vamos a usar la de cuartos privados y la de balcones. La de escalera pues se usará cuando carguemos la escalera. Entonces, estas cargas, como están por metro cuadrado, no me sirven para poderlas cargarlas en este módulo, ya que en este módulo tengo elementos tipo frame, no tengo elementos tipo área, por ende la carga debe ser por metro lineal. Entonces, estas cargas deben ser multiplicadas por una distancia, y esa distancia es el ancho aferente. Entonces, el ancho aferente, recuerden, es la distancia que le toca a cada vigueta. Por ejemplo, si yo coloco esta vista en XY, aquí, por ejemplo, esta vigueta, la distancia, su ancho aferente es la mitad de aquí para acá, la mitad, y de aquí para acá la mitad. Entonces toda esa franja le pertenece a esta vigueta, ¿sí? Entonces la mitad para acá y la otra mitad para acá. Entonces esa franja que pertenece a la vigueta, esa franja, si ustedes recuerdan en la edificación, la franja que más se repite, o esa distancia que más se repite, es de 0,7. Por eso coloqué acá el ancho aferente promedio 0,7 metros. Entonces aquí puse que es la distancia que más se repite en la estructura. Entonces no siempre va a ser todo 0,7, pero en la gran mayoría de casos va a ser 0,7. Ok, entonces las cargas, ahora toca multiplicar. Entonces aquí ponemos un título que se llama las cargas de las viguetas con metro lineal y la carga muerta. Entonces es multiplicar, en teoría, este por su ancho aferente, pero aquí hice una resta que es de restar 758, que es este valor, menos 0,857, que es el de las viguetas. ¿Por qué hice esa resta? Porque el programa SAP 2000 va a tener en cuenta el peso de las viguetas, ya que yo las pinté en el modelo. Recuerden que el programa tiene en cuenta el peso propio de los elementos que usted pinta. Si yo ya había calculado la carga de las viguetas y no se la resto, entonces yo le estaría pasando al SAP 2000 una carga que tiene en cuenta el peso de las viguetas, y el SAP calcularía el peso de las viguetas. Entonces por ende estaría teniendo en cuenta dos veces el peso de las viguetas. Para evitar eso, entonces lo que hice fue restarlo. Entonces cogí el 758, le resté el peso de las viguetas y lo multipliqué por el ancho aferente, y con ello me aseguro de que ya el peso de las viguetas no va a estar. Ahora
los balcones, carga viva balcones es el 5 por el 0,7 y el de 4 estrellas 1,8 por 0,7 y listo, ya tengo las cargas que en teoría tendría que ponerle al SAT 2000 por carga muerta y por carga viva. Entonces aquí voy a colocar cargas a colocar en SAT 2000 y esto lo voy a copiar y lo voy a pegar para acordarse de que son las cargas que voy a colocar en el SAT 2000. Entonces ahora nos vamos al modelo de SAT 2000 y voy a cargar el primer nivel. Entonces el primer nivel es en Z igual a 245. Entonces hay que separar, vamos a primero a cargar la muerta, colocar la carga muerta. Antes de ello, entonces vamos a definirle dos casos de carga al programa, que es la muerta y la viva. Entonces venimos aquí a definir a load patterns y aquí el programa por defecto tiene una carga que la llama dep, que en español es muerta. Y aquí hay un factor multiplicador que es un 1. Este 1 tiene en consideración el peso propio de la estructura. Si yo lo colocara 0 acá, el programa eliminaría el peso propio de toda la estructura, pero no lo voy a hacer. Entonces voy a dejarlo en 1 y voy a crear la carga viva. Entonces voy aquí live y de tipo live, y el factor multiplicador, a diferencia de la muerta, lo vamos a dejar en 0, dado que el 1 no indica que va a tener en cuenta el peso propio otra vez, sino que va a hacer cosas que son funciones automáticas para calcular la carga viva, y yo no quiero eso porque yo calculo la carga viva manualmente y la voy a colocar manualmente. Entonces le voy a colocar 0, le voy a decir agregar y tenemos la carga viva ya agregado el caso de carga, porque el programa no sabía que existía un caso de carga llamado viva. Entonces le damos OK, venimos aquí a definir y OK, ya revisamos, listo, ya está creado. Ahora sí, carguemos. Entonces vamos a cargar la estructura y vamos a seleccionar entonces aquellos elementos que reciben carga muerta. Si se dan cuenta, voy a seleccionar primero las viguetas, que son las de color rojo. Entonces estas viguetas tienen un ancho aferente promedio o que más se repite de 0,7. Entonces todas estas viguetas tienen un ancho aferente de 0,7. Alguien dirá que no, profesor, que estos no todas tienen 0,7, y es cierto, no todas tienen 0,7, pero podemos asumir que esa distancia es igual para todas para simplificar el problema. OK, y ahora este elemento viga también recibe carga muerta, este elemento también, este elemento también, este elemento también, este también, este también, este también, este también, este también y este también. Ahora, ¿por qué no seleccioné este que está aquí arriba y este que está aquí abajo? Debido a que ellos no tienen un ancho aferente completo. O sea, ellos de aquí para acá hay placa, pero de aquí para acá no hay nada. Entonces ellos no van a recibir la carga muerta completa. Lo mismo le pasa a este elemento, no va a recibir la carga muerta completa porque de aquí para acá no hay placa. Y lo mismo este elemento y este elemento, porque esto es vacío. OK, entonces estos elementos los voy a seleccionar ahorita y les voy a colocar la carga de ellos. Entonces la carga, voy a particionar la página, la pantalla. Tenemos que la carga muerta es de 471. Entonces a estos elementos que acabo de seleccionar le vamos a colocar esa carga muerta. Entonces venimos a asignar en load distribuida y le colocamos aquí en tipo de carga muerta y le colocamos una carga muerta de 4,71 y le damos a aplicar. Entonces no se ven las cargas en esta ventana, dado que las cargas son verticales, pero si lo colocara en 3D nos daríamos cuenta que las cargas se colocan en el programa. Entonces vamos a la planta. Ahora vamos a seleccionar aquellos elementos que van con la mitad del ancho aferente. ¿Cuáles? Este y este. Esos elementos que acabo de seleccionar tienen la mitad del ancho aferente, la mitad de 0,7, o que sería lo mismo dividir este 471 entre 2. Entonces venimos aquí a asignar frame loads distribuida y le colocamos la mitad.
y la mitad son 2,355. Entonces le damos a aplicar y listo. Acabo de calcular la carga muerta para los elementos viguetas y vigas que van en la dirección horizontal. ¿Por qué no cargué estos elementos verticales? Es claro decir para ustedes que al yo cargar los elementos vigueta, pues ellos le transmiten su reacción a los elementos de apoyo, que son las vigas en sentido vertical. Entonces no hay que cargar las viguetas en sentido vertical, dado que las viguetas se encargan de pasarle esa carga que le colocamos en el programa SAP 2000. Bien, eso ocurre porque esta es una placa aligerada con viguetas distribuidas en una dirección. Miren que las viguetas solamente están en una dirección. Existe el caso también de que hayan viguetas distribuidas en dos direcciones, viguetas tanto en este sentido como en este sentido. Y en ese caso sí tendríamos que cargar tanto estos elementos como los otros elementos. Ok, entonces vamos ahora a cargar la viva. Entonces la carga viva tenemos dos casos de carga, una caso de carga de balcones y otro de cuartos privados. Entonces tenemos que diferenciar qué es balcones y cuartos privados. Entonces en esta casa, balcones es aquellas partes que son voladizo. ¿Qué es voladizo en esta casa? Esta parte. Toda esta zona es voladizo de esta casa. Toda esta zona es voladizo de esta casa. Y toda esta zona es voladizo. Recuerden que esta casa tenía voladizo por el frente, voladizo por el lado izquierdo y voladizo por la parte posterior. Entonces estas partes que son voladizos son balcones para nosotros, y vamos a cargar estas zonas con la carga viva de balcones de 3,5 y el resto de zonas pues con la carga viva de 1,26. Pero vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a cargar aquellos elementos, aquellas viguetas y vigas en sentido horizontal que tengan ancho aferente completo. ¿Cuáles tienen ancho aferente completo? Estas viguetas, esta vigueta, esta vigueta. Y las vigas que están en balcón y que tienen ancho aferente completo son esta y esta. Ahora, ¿por qué yo no seleccioné este elemento? Porque no tiene ancho aferente completo. Y tampoco seleccioné el de arriba porque no tiene ancho aferente completo. Entonces, vamos a cargar estos elementos. Venimos aquí a asignar frame load distribuida y le colocamos en tipo de caso de carga viva una carga viva de 3,5 y le damos a aplicar. Ok, muy bien, pero me hicieron falta elementos. Recuerden que este elemento y este elemento y este elemento están en balcón, pero tienen ancho aferente de la mitad. Entonces esos elementos que acabo de seleccionar van con la mitad de 3,5. Entonces aquí 3,5 dividido entre 2, enter, 1,75 y le vamos a aplicar, y acabé de cargar este elemento y este elemento. Muy bien, ahora vamos a calcular la carga de este elemento y este elemento. Estos elementos son especial. Antes de seguir, se me olvidó un elemento por cargar con la mitad del ancho aferente de la carga viva en balcón. Este elemento está en balcón y tiene la mitad de la carga viva. ¿Por qué? Porque esto es vacío. Entonces, como se me olvidó, lo vamos a agregar y le vamos a colocar 1,75. Listo. Ahora sí, voy a cargar este elemento y este elemento. Estos elementos tienen algo peculiar porque están en la frontera de lo que es balcones y lo que es cuarto privado. Por ende, como están en la frontera, van a tener la mitad de la carga viva de balcones y la mitad de la carga viva de cuartos privados. Lo mismo aquí estos dos elementos, la mitad de la carga viva de balcones más la mitad de la carga viva de cuartos privados. Entonces vamos a cargarlos, venimos a asignar frame load distribuida y tienen la mitad de 3,5 más la mitad de 1,26. Entonces vamos a ver cuánto da eso. 3,5 dividido entre 2
0.75 más la mitad de 1.26, que sería todo ese resultado 2.38. Lo voy a hacer aquí en Excel. Entonces sería la mitad de 3.5 más la mitad de 1.26 da 2.38. Entonces aquí colocamos ese valor, le damos a aplicar y ok, acabé de determinar la carga de este elemento y de este elemento, que son elementos que están en la frontera entre los cuartos privados y balcones. Listo. Ahora me hace falta la carga viva de cuartos privados. Entonces, ¿qué elementos tienen ancho frente completo y están en cuartos privados? Entonces, estos elementos tienen ancho frente completo. Estos son viguetas que tienen ancho frente completo y están en cuartos privados. Ahora las vigas, esta viga y esta viga, tienen ancho frente completo y están en cuartos privados. Y no seleccioné este porque este elemento tiene apenas la mitad de la carga viva de cuartos privados, porque esto es vacío. Bien, entonces asignar prenda distribuida y le colocamos la mitad de 1.26. Pues 1.26 2, 0.63, le vamos a aplicar ok, y me haría falta este elemento que tiene la carga viva de cuartos privados a la mitad. Entonces, oh, perdón, he cometido un error sin darme cuenta. Vamos a arreglarlo, todos estos elementos, y estos elementos tienen carga viva de 1.26. Yo lo dividí entre 2. Entonces, asignar, corrijamos, prenda distribuida, entonces es 1.26. Le damos a aplicar, vamos a ver si no me falta alguno. Ahí están completos, le damos a aplicar y reemplazamos el valor porque queremos que coloque ese. Le damos a aplicar, listo. Y ahora sí, este elemento que hizo falta a la mitad de 1.26, que es 0.63, le damos ok, aplicar ok y ok, listo. De esta manera se calcula o se carga la estructura que tiene viguetas, y hicimos la diferencia entre lo que es voladizo o balcones y cuartos privados. ¿Quiere mirarlo? Entonces aquí ya tiene su estructura cargada con esas cargas. Harían falta en unas cargas que son aquellos muros que están directamente sobre las vigas. Entonces, esa carga, ¿cómo se determina? Aquellos muros que están directamente sobre una viga, la carga de ese muro pasa directamente sobre la viga. Algunos ingenieros dicen, o el criterio de ellos es que si yo coloco el valor de la norma, que es 3, y que es un valor bastante alto para muros, como yo no hice el cálculo detallado, pues entonces yo no debo colocar esta carga de los muros directamente a las vigas, porque esta carga de 3 ya lo tiene en consideración. Entonces, en mi caso yo no lo tendría que poner porque yo coloqué el 3. Pero, haciendo el ejemplo, para que se den cuenta cómo se calcula, entonces asumamos de que yo no coloqué este 3, sino que yo hice el cálculo detallado y quiero colocar la carga de muro sobre las vigas directamente. Entonces, ¿cómo se calcula? Sería de la siguiente manera: tomo la densidad de muro de la norma, que es 1.8, y donde saqué ese 1.8, entonces vamos a la norma, a la NSR10. Entonces, en el capítulo B3, que es el de cargas muertas, hay una tabla, es esta tabla, la tabla B342-4, donde para mampostería de bloque de arcilla, que es la gran mayoría de muros están hechos en arcilla, tenemos dos opciones: pañetear en ambas caras y sin pañetear. Entonces asumamos de que es pañetear en ambas caras, y el espesor de los muros en el caso de esta edificación es de 10 centímetros o 100 milímetros. Por ende, el valor de esa densidad por área es de 1,8 kilonewton metro cuadrado. Entonces tomo ese valor de 1,8 que viene la norma, voy a colocar aquí la referencia de la norma. Entonces la referencia de la norma es tabla B342-4, ponerlo acá, listo. Ahora este 2,3 es la altura del muro,
o de los muros que van encima de las vigas, voy a asumir de que es 2,13, 2,13 es 2,6, que es la altura entre mitad de placa a mitad de placa, y le resto 0,3, que es el espesor de la placa. Y eso me da el borde, la distancia de borde inferior a borde superior entre cada piso. Ok, entonces 2,3 metros, 2,3 metros, y la carga muerta es sencillamente multiplicar el valor de la densidad por la altura. Y este 4,14 es una carga por metro lineal, dado que la densidad que tomamos del muro es por metro cuadrado. Al multiplicarla por metro me queda metro, me queda kilómetro metro lineal. Entonces nos vamos al SAP y asumiendo de que en los elementos de borde de esta estructura tenemos muros, entonces voy a seleccionarlos, este elemento, este elemento, este elemento y todos estos elementos. Todos los elementos de borde voy a asumir de que ellos tienen un muro encima de esos elementos. Asumo que hay uno encima porque son muros de cerramiento o muros que cierran la casa. Alguien preguntó y dijo que hacíamos con las ventanas y las puertas. Entonces, para no llegar al nivel de detalle de tener en cuenta ventanas y puertas, asumamos de que el muro no tiene ventanas y no tiene puertas. ¿Sí? Ese caso es más crítico a considerarlo, dado que pues en algún momento las puertas las pueden tapar o pueden abrir puertas. Es más crítico o es mejor, más bien es más conservador tener en cuenta el muro completo, y si en algún momento en el futuro le construyen una puerta o una ventana, pues no habrá problema porque están aliviando la carga. Entonces voy a seleccionar esos elementos, le damos aquí en asignar, frame load distribuida, y le ponemos una carga muerta, pero aquí en vez de darle reemplazar le voy a agregar a la carga existente, porque probablemente puede haber algún elemento que ya haya cargado con muerta. Si le doy a reemplazar, pues quito el valor y yo no lo quiero quitar, quiero sumar. Entonces le voy a dar aquí que esto da 4,14 y le voy a aplicar, y ya con ello habré cargado el primer entrepiso. De esta misma manera debe cargarse el segundo entrepiso, el tercer entrepiso y en este caso la cubierta. Entonces deben cargarse todos los entrepisos de la manera como se explicó este, este entrepiso. Es claro decir que todos los entrepisos no tienen la misma carga de muros. Cuando uno hace el análisis detallado de muros, la carga de muros puede variar si hay mayor o menor cantidad de muros en cada piso. Con eso terminamos entonces la clase de cómo cargar la estructura. Bueno, gracias. Bueno, bueno, estudiantes, qué pena. En este video faltó algo. Voy a complementarlo, lo que hizo falta. Muchas veces uno pregunta, o muchas veces uno se pregunta cómo dimensionar la placa aligerada de tal manera de que las dimensiones que uno coloque son las correctas. Entonces, volviendo aquí a la placa aligerada que teníamos del ejemplo, en la norma, en la NSR10, en el capítulo C813 o en la sección C813, vamos a ver las dimensiones mínimas que debe tener una placa aligerada. Entonces aquí vemos un cuadro resumen de las dimensiones mínimas de la placa aligerada. Vemos que la distancia A es la distancia entre viguetas, la BW es el ancho de la vigueta, H es la altura completa, T es el espesor de la torta superior, y vemos unas relaciones. Dice que BW, que es el ancho de la vigueta, tiene que ser mayor o igual a 10 centímetros. Y dice que T, que es el espesor de la torta superior, tiene que ser siempre mayor a 5 centímetros y mayor a sobre 12, donde A es la separación entre viguetas a borde. Y también nos dice que L es la distancia entre viguetas a ejes, tiene que ser menor o igual a 2,5 H, y también tiene que ser menor o igual a 120 centímetros. Además, dice que, bueno, aquí dice lo mismo, el ancho mínimo de los nervios, o sea, las viguetas, es de 10 centímetros en su parte superior y
su ancho promedio no debe ser inferior a 8 centímetros. ¿Esto cuando sucede? Cuando tengamos viguetas que no son rectangulares y no tienen alguna forma trapezoidal. Entonces nos permiten tener un ancho promedio de 8 centímetros. Además dice que su altura libre es h menos t, no puede ser superior a 5 veces su ancho promedio, o sea, 5 veces BW. Entonces aquí en Excel yo programé esos chequeos o hice estas desigualdades, las programé mediante chequeos. Entonces T es 5, que es el ancho de la torta superior, A es 60, que es la distancia entre viguetas a borde. Tenemos A sobre 12, que es 60 sobre 12, y aquí hago el primer chequeo. T es mayor o igual a 5, si es cierto, ok. T es mayor o igual a sobre 12, A sobre 12 es 5, entonces pregunto si es cierto, ok, listo. Entonces este chequeo ya cumplió. Ahora hagamos entonces BW es 10 centímetros, entonces BW es mayor o igual a 10 centímetros, sí, ok. Y ahora vamos a hacer este chequeo, esta desigualdad, que entonces L es 70, L es la suma de 60 más 10 o 60 más 5 más 5, 70. H es 30, que es la suma de torta inferior más altura de vigueta más ancho de torta superior, y eso nos da 30 centímetros. 2.5H, ¿por qué 2.5? 2.5 por esto, da 75. Y nos pregunta, me hago la primera pregunta, L es menor o igual a 2.5H, sí, ok. Y L es menor o igual a 120 centímetros, sí, ok. Entonces, entonces ya cumplimos con este chequeo. Nos falta uno último, que es que su altura libre no puede ser superior a 5 veces el ancho promedio. Entonces tenemos eh, tenemos que h menos t, entonces h menos t es h menos t, nos da 25 centímetros, 5w, 5w nos da 50, entonces h menos t es mayor o igual a 5w, sí, listo. Entonces esto sirve para dimensionar. ¿Qué pasaría si yo aumento el espesor entre la distancia entre viguetas? Vamos a ponerle 70. Entonces aquí ya aparecen unos chequeos que no cumplen. El chequeo de que T ya no es suficiente y el chequeo de que L también no cumple esta relación. Probablemente se podría arreglar aumentando este valor a 6. Sí, arreglamos pero este no. Punto arreglando 7 centímetros, y ya, si se dan cuenta, arreglamos este valor si la distancia entre viguetas es de 70. Por eso en el ejercicio de clase pues manejamos distancias de 60 con ancho de 5, ya con ello cumplía 5, 60 y volví y cumple, ¿sí? Listo, con eso era la parte que hacía falta del video. Espero que haya sido claro. Gracias.